Vamos a ver. Ahí está ya. Bueno, entonces, como les decía, y vamos a entrar a un tema que yo creo que en estática, pues por ahí se ve algo, nada más que allá es un momento de inercia de áreas, lo que más se aborda para secciones como son vigas, triangulares, rectangulares, cuadradas, etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a ver es dinámica de los cuerpos rígidos, lo que es momento de inercia de masas. Entonces, las fórmulas son muy parecidas, prácticamente las mismas, nada más que con un enfoque distinto. Bien, por ejemplo, aquí dice que cuando un cuerpo rígido está sometido a fuerzas y pares, por ejemplo, aquí vemos que hay una tendencia de giro, hay un par. El movimiento rotacional resultante no solo depende no solo de su masa, es decir, si tengo mucha masa, poca masa, sino también de cómo está distribuida la masa. Aunque los dos cuerpos, por ejemplo, de esta figura 2.1, aquí observamos que hay un rectángulo y aquí hay un tipo que le llamamos tipo, viga tipo I. Claro, el tipo I es un poquito más angosto todo esto, ¿no? Pero bueno, está repartida de diferente manera el área, por lo tanto, la masa. Entonces dice que las aceleraciones angulares por el par M son diferentes. Estos no son iguales. Entonces aquí tendrá una cantidad, aquí será distinta. ¿A qué se debe eso? Esta diferencia, dice, refleja en la ecuación del momento de inercia I. ¿Qué cosa? Distancia. O sea, el cuerpo de la figura, por ejemplo, 2.1a tiene un momento de inercia menor respecto a L. Es decir, respecto a una referencia, vamos a suponer que esta L es la misma para los dos arreglos. Entonces decía que esta tiene menos momento. ¿Por qué? Por lo que la masa está más cercana aquí que aquí. Porque esta es la masa, pero por ejemplo, parte de este hueco lo llevamos aquí y de este hueco lo llevamos aquí. Quiere decir que lo alejamos de esta distancia. Y eso es lo que está provocando que aquí haya mayor momento y aquí haya menor. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más lejano esté la masa, más lejana esté la masa de un cuerpo, mayor es el momento que nosotros necesitamos que aplicar, o produce mayor momento, entre más alejada esté. Eso es lo que estamos llamando momento de inercia de masa. Bien. Ese es, digamos, el concepto general de lo que es un momento de inercia. Vayamos un poquito puntualizando esto. Dice, para deducir las ecuaciones de momento de inercia, consideremos, por ejemplo, esta figura 2.2. Con un número infinito de partículas y expresamos un momento de inercia de masa con respecto a un eje, así como lo vimos en las áreas anteriores. Colocamos aquí un eje L0, lo podemos denotar. Observamos pues de que aquí hay masas más lejanas, masas más cercanas, donde MI es la de una partícula cualquiera. Por ejemplo, elegimos esta partícula, tiene una masa MI y una distancia RI respecto al eje de referencia. Bien, de tal manera que si denotamos como IO el momento de inercia respecto a este punto o esta línea O, si pongo aquí 1, 2, 3, n partículas hasta n, entonces el producto MI por RI me va a producir lo que se llaman los momentos de cada partícula, que sumadas me van a dar el momento total de todo el cuerpo. Más adelante vamos a ir viendo luego, o aquí ya vemos inclusive la aparición de una integral.
Entonces, para calcular los momentos de inercia de cuerpos suele ser más conveniente modelos como distribuciones continuas de masa m, como aquí en la figura 2.2. ¿Ve? Y expresar el momento de inercia de masa respecto a LO como. Entonces aquí tenemos la misma referencia, LO, y de allí agarramos una línea que le podemos llamar R. Aquí era de cualquier partícula, aquí de cualquier área o volumen, porque esto tiene área y luego un espesor y lo convertimos en masa. Bien, de tal manera que el IO, en lugar de sumatoria, mejor aquí ya lo hacemos a través de una integración. O sea, la sumatoria más completa pues es a través de efectuar una integración como la que tenemos aquí. Brazos de palanca al cuadrado, diferencial de masa. Es lo que hemos observado aquí. ¿De dónde salió? Aquí está ahora R, lo ponemos aquí. Aquí está, diferencial de masa, en lugar de sumatoria de partículas. Bien, hasta allí pues es la parte fundamental para poder ir entendiendo qué es el momento de inercia. O sea, físicamente podemos decir que es la resistencia que pone, por ejemplo, este cuerpo, cuya masa puede ser grande o pequeña, respecto a en este caso, respecto a una distancia. Entonces, entre más lejana esté la masa, más brazo de palanca hay y por lo tanto mayor momento de inercia es lo que se va a registrar. Por ejemplo, esto es se usa mucho, por ejemplo, este cálculo, por ejemplo, en compuertas, por ejemplo, en presas, en algunas estructuras o no sé, que se mueven en alguna, por ejemplo, en talleres o fábricas, etcétera, donde estamos moviendo cuerpos a través de brazos de palanca. Bien. Teorema de los ejes paralelos, es decir, hay teoremas que simplifican esos cálculos. Por ejemplo, consideremos los dos ejes paralelos que hay aquí, que se muestran en la figura esta 2.3. La ubicación del eje A, aquí elegimos de un eje, pero fuera del cuerpo. Es arbitraria y el otro eje que pasa por el centro G del cuerpo A, que le estamos llamando A', esta que está aquí. Entonces aquí hay dos ejes. Por eso el título de ejes paralelos. Pues aquí está que lo dejamos a una distancia que pueden llamarle D. Siendo esta, obviamente, este eje con esta distancia que sean perpendiculares. Ahora, si D es la distancia entre los ejes paralelos, el teorema de ejes paralelos expresa que este momento de inercia ahora ya no es, o lo podemos desglosar en dos términos. El momento de inercia respecto del eje centroidal, en este caso aquí el centro de masa, ¿sí? Más la masa que hay aquí por una distancia de la referencia o del eje de referencia. Entonces aquí ya es una suma. Ahorita vamos a ver cómo sale eso. Donde m es la masa del cuerpo y a es un momento de inercia del cuerpo alrededor del eje A, que es donde me interesa. Y A que vemos aquí testada es un momento de inercia alrededor del eje A', en este caso el centro, de su centro de masa, como referencia. Se advierte pues que si se conoce el momento de inercia alrededor de un eje central, el teorema de ejes paralelos se puede usar para calcular el momento de inercia alrededor de cualquier eje paralelo sin recurrir a integración. Aquí ya lo vimos. Aquí está. Es decir, porque no siempre vamos a sacar momentos de inercia respecto al centro de masa de los cuerpos. Entonces, lo que les decía hace un momento, vamos a suponer que este cuerpo fuera una compuerta, pero esa compuerta lo voy a apoyar, por ejemplo, aquí en el eje A. Entre más lejano esté este apoyo,
pues más me va a costar mover esa compuerta. ¿Y eso a qué se debe? Es el momento de inercia de masa que ofrece este cuerpo. Bien, eso sería una interpretación física. Bueno, sí. Entonces aquí vamos a ver cómo esto sale. Porque luego vienen los modelos matemáticos. Pero bueno, para demostrar este teorema de los ejes paralelos, consideremos el cuerpo que tiene masa m, que se muestra en esta figura 2.4. El origen de los ejes X, Y, Z se ubican arbitrariamente, o sea, este y este. Bien, pero los ejes X', Y' y Z', que son, aquí está X', por acá está, aquí está, X', que viene aquí, Y', que viene aquí, y Z', que está aquí, que pasa de manera vertical. Bien. Aquí vamos, sí, son ejes centroidales paralelos a los ejes X, Y, Z, es decir, este eje es paralelo a este eje es paralelo a este, ¿sí? Y este de aquí es paralelo a este, por eso su nombre. Las coordenadas del centro de masa G respecto a los ejes X, Y, Z están denotadas por XG, YG y ZG. O sea, de acá para acá hay un XG que llega aquí, un YG que llega aquí y un ZG que está indicado. Si Dm es un elemento de diferencial de masa del cuerpo que está ubicado en un punto P, aquí está Dm. Está alejado, no es alejado del centro de masa del cuerpo y más alejado del sistema coordenado. Bien, debido a que la distancia perpendicular del eje Z a P es igual. Por ejemplo, acá tenemos distancias. Aquí hay una distancia que llamamos X para llegar aquí. Hay una distancia Y para llegar aquí. Y obviamente hay una distancia para llegar hasta aquí. Bueno, pero vamos a ver primero la primera parte. Aquí, por ejemplo, podemos decir que aquí hay un R. Y un R es igual, como es la hipotenusa de un triángulo, es X cuadrada más Y cuadrada. Y sabemos que estamos aplicando Pitágoras. Entonces el momento de inercia del cuerpo alrededor del eje Z es, o sea, ya aquí vean cómo ya tenemos la configuración y las ubicaciones de las referencias. Entonces IZ, es decir, me interesa el momento de inercia respecto de quién, de este eje, ¿sí? De este cuerpo. Entonces por eso decimos IZ es igual a R cuadrada diferencial de masa igual de acuerdo a lo que acabamos de indicar aquí en la figura. Aquí está X, aquí está Y, aquí está Z. Bueno, entonces ahí están saliendo esos términos que tenemos aquí. Pero antes decíamos pues de que aquí había una distancia R para llegar pues hasta esta diferencial de masa. Todo esto es lo que le estamos llamando R. Por eso estamos diciendo que es X cuadrada más Y cuadrada aquí aquí. X cuadrada más Y cuadrada diferencial de M. Pero luego observamos que hay distancias. X es igual a X' más XG. ¿De dónde está saliendo eso? Observamos que aquí hay un X hasta aquí. ¿Sí? Y hay un X' aquí. ¿Para quién? Eso me compone lo que es la X total. Y de una vez que estamos en la figura, y YG más Y' me están completando la Y.
Eso es lo que estamos utilizando aquí. X es igual a X' más XG. Y Y igual a Y' más YG, que es lo que acabo de señalar. De tal manera que IZ es igual a sustituir, en lugar de X que tengo aquí, coloco X' más XG, esto. Y aquí, la suma. Aquí sería Y cuadrada. En lugar de Y, coloco equivalencia. Están elevados al cuadrado. Ahora aquí al expandir y acomodar los términos, aquí pues ya no lo estamos desarrollando. Ya sabemos que aquí cómo obtengo todo esto. El cuadrado de este binomio más el cuadrado de este otro. Y vamos agrupando. Entonces, por ejemplo, aquí hay un X' y aquí va a resultar un Y' con diferencial de más. Aquí están la suma de esos dos términos, que son parte del desarrollo de estos dos binomios. Y se van juntando los términos. Por ahí va a haber un XG con un YG. Por ejemplo, XG con un YG que están saliendo del desarrollo del cuadrado de ese binomio. Y otros dos términos que van a ir apareciendo, ya saben que es el cuadrado del primero más el doble del producto y el cuadrado del segundo, etcétera, ¿no? El desarrollo. Y de ahí están saliendo estos dos XG, estos dos YG del desarrollo del binomio. Bien. De tal manera que se agrupan todos esos términos en sus correspondientes integrales. Aquí pues es una integral total, pero que finalmente es una suma. Es todo lo que tenemos aquí. De tal manera que ahora revisemos qué quedó. Se agruparon y todos los términos ya fueron considerados aquí de ese desarrollo. Ahora consideremos cada uno de los integrales que aparecen en esta ecuación. La primera integral es igual a I Z', el momento de inercia alrededor del eje aquí, Z', ¿cuál? El que está aquí, que pasa por el centro de masa del cuerpo. Pero ya vimos que luego no está allí la referencia, donde lo estamos sacando el momento respecto de Z. Entonces le falta algo. De tal manera entonces que, como el Z' es un eje central, porque pasa por G, lo que acabo de explicar, este término se puede escribir como IG. Y se hace que D es igual a XG cuadrada más Y cuadrada, a la elevadas a la 1/2. Entonces aquí, por ejemplo, si era en esta, aquí está D, en donde elevamos XG, YG, y ya tenemos lo que podemos llamar D, que es lo que se está dejando aquí, donde decía, por acá está, bien, por acá, aquí va, X', y aquí está, D. Entonces la distancia entre el eje, que es la distancia entre Z y Z'. Ahora, la segunda integral de la ecuación C es igual a md cuadrada. ¿Sí? Las últimas dos integrales de la ecuación C se cancelan. ¿Por qué? Porque X' me genera 0, porque este X' pasa exactamente sobre el mismo eje, por lo tanto su distancia es 0. Y también mi referencia Y pasa sobre el mismo punto y por lo tanto su distancia es 0. Por eso estas dos integrales desaparecen. ¿Sí? Y ya nada más nos queda las integrales, las dos primeras, esta y esta. Donde esta es, digamos, el momento de inercia, como decíamos, respecto del eje X centroidal, del momento de inercia, y el otro
ya vimos que aquí hay una distancia D. Y entonces distancia por masa nos genera, es esta. ¿Sí? Entonces aquí hay una distancia y ese es lo que me está dando el segundo término que está aquí, que está quedando aquí, y que dijimos que esta es igual a m distancia al cuadrado. Bien. De tal manera que esto se debe aquí, como ya ves, que x' y y' son ejes centrales. Por lo tanto, la ecuación C se convierte. Esto que tengo aquí, aquí era B, aquí está C. Bueno, se refiere a esto. Me quedó nada más esta integral y esta integral tal como que había indicado. Pero esta, en lugar de indicarla así, mejor le llamo IG, como decía aquí el texto. Y esta última, mejor le llamo, como x cuadrada más y cuadrada es distancia, que debe ser elevado al cuadrado por masa. Entonces ya se reemplazó esta integral y vean, se llegó a un mismo término, el que ya conocíamos. Dice, como el eje Z se puede escoger arbitrariamente, la comparación de las ecuaciones 2, 2 y 2, 3 muestra que el teorema de ejes paralelos se ha demostrado. Es decir, lo que teníamos aquí, ¿ven? Llegamos exactamente a lo mismo. Allá le estamos llamando momento de inercia respecto del eje X. Aquí le estamos llamando respecto a un eje A paralelo al eje central de masa de este cuerpo. Entonces, esto es lo que conocemos como la demostración del teorema de ejes paralelos. De tal manera que este es el modelito que podemos, cuando no sea necesaria la integración, pues con esto podemos nosotros resolver cualquier problema de momento de inercia a través del teorema de ejes paralelos. Entonces ahí está ya el modelo al que teníamos que llegar para que sea utilizado. Y ya en la solución de problemas, ahí vamos viendo ya las situaciones particulares. Hay un término que se llama radio de giro. El radio de giro, pues, lo denotamos como KA del cuerpo alrededor de su... el radio de giro KA del cuerpo alrededor del eje A se define como IA, o sea, momento de inercia es igual a masa por K a cuadrada. ¿Sí? O bien KA, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejar. Aquí se despegó un poquito, pero es KA, es esta misma. Si estoy despejándola, entonces voy a sacar una raíz de lo que queda. Es decir, si yo despejo KA cuadrada, va a ser I entre M. Y para que quede ya sola la KA, le saco raíz. A eso es lo que conocemos como el momento de inercia, el radio de giro de de las masas de los cuerpos que estemos analizando. Ahora, ¿qué es eso? Dice, aun cuando la unidad de radio de giro es la longitud, por ejemplo, pies, metros, no es una distancia que se pueda medir físicamente, sino que su valor se puede hallar solo por cálculo usando esta ecuación que tenemos aquí. El radio de giro permite comparar las resistencias rotativas de cuerpos que tienen la misma masa. Es decir, lo que vimos al principio en la primera diapositiva. Entre estos dos cuerpos tienen, digamos, la misma masa, pero su distribución no es la misma. Por lo tanto, quiere decir que aquí entre estos dos hay una diferencia. Se va a dar un momento de inercia diferente y entonces el radio de giro pues va a cambiar porque va a ser diferente el momento de inercia. ¿Sí? Aunque la masa que hay, según vimos, es la misma.
Lo que hace que cambie entonces el radio de giro, y es, como dice aquí ahorita el comentario, del radio de giro. Dice, el radio de giro permite comparar las resistencias rotativas de cuerpos que tienen la misma masa. Entonces no es lo mismo un cuerpo que su masa está muy cerquita, su radio de giro es corto, a uno que tiene un radio de giro mucho mayor, entonces va a provocar pues un momento de inercia mucho mayor, ¿sí? Pues aquí ya es lo que necesitábamos como fundamento matemático, y lo que necesitamos es ahora cómo aplicar, para qué me sirve o cómo lo aplico. ¿Para qué me sirve? Pues ya lo dijimos. Pero ¿cómo lo aplico? Bueno, ya tengo los modelos matemáticos. Aquí, por ejemplo, empezamos con partículas en la parte teórica. Veamos alguno de partículas. Dice, una varilla delgada de 1 metro de longitud tiene masa despreciable. Se colocan 5 masas iguales de 1 kilogramo cada una, situadas a 0, a 0.25, a 0.50, a 0.75 y a 1 metro de una de los extremos. Calcular el momento de inercia del sistema respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa a través de. Bien. O colocamos aquí un eje perpendicular de donde están distribuidas las partículas. ¿Sí? Este es nuestro eje de referencia. Z, por ejemplo, así como le llamábamos hace un ratito. Colocamos 1, 2, 3, 4 y las 5 partículas de 1 kilogramo, como dice el enunciado. Colocadas pues a las distancias, la primera en 0, la segunda B a 0.25 de este eje, la segunda más 0.25 de este eje, la tercera aumentado de 0.25 y la última otros 0.25. Todas de 1 kilogramo de masa. Y dice, calcular el momento de inercia respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa a través de lo que acabo de explicar. Bueno, en el caso A, un extremo, B de la segunda masa, C del centro. O sea, momento de inercia de un extremo sería este. Momento de inercia de la segunda masa vendría. Y del centro sería aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. Si es lo mismo o cómo cambia. Entonces el momento de inercia respecto al eje que pasa por A. Aquí colocamos el eje. Y observamos. Era IA. Acuérdense que era R cuadrada o distancia al cuadrado más. Eso es lo que nos quedó aquí. Vamos a ver. Por acá. Lo primerito que vimos. ¿Sí? Para recordar otra vez. ¿Qué estamos sustituyendo allí? Aquí, lo que dijimos aquí. MI, RI. Pero ya le podemos llamar MI, distancia al cuadrado. Eso es. Aquí está el eje. Ya lo tenemos totalmente vertical. Y con la viga así o el alambre. ¿Okay? Eso es lo que estamos aplicando allí. Bien. Una vez que hemos visto el modelo, entonces 0 es la distancia y esta es la masa. Corremos 0.25 al cuadrado, masa. Corremos otra vez otros 0.25 y respecto a esto ya llevamos 0.5 al cuadrado, masa. Corremos siguiente hasta aquí, ya llevamos 0.5 y vamos aquí. Corremos otros 25 y ya vamos en esta. Y corramos otros 25 y ya llegamos a 1 metro.
hacemos operaciones, ¿sí? Hacemos operaciones de aquí, y todo esto, vamos a ver si lo puedo recorrer, si nos quede alineadito. No, ya no, está allí. Bueno, ahí está. Entonces ahí observamos pues de que ya vamos ejecutando las, sí, aquí está, 1 hasta 4. Este pues me dio 0. Este ya me dio un valor de 0.625. El otro de 0.25. El otro de 0.56. Y el último, 1 por 1, azul. Sumados, el momento de inercia respecto a este punto A es de 1.875 kilogramo metro cuadrado. Esas son sus unidades. Masa, distancia. Poniendo el eje en el punto A. Cambiemos ahora, esto sería un extremo. Inciso A quedó respondido. Ahora dice, de la segunda masa, lo movemos. Entonces el eje, aquí está ya el eje. Calculamos nuevamente los momentos de inercia. Respecto ahora de quién, mi referencia es B. De acá para acá sabemos que hay punto de 25, ¿sí? Aquí es 0, entonces de acá para acá hay punto 25, aquí está, 1 kilogramo de masa. ¿Pero de quién? De este, pero ya de este lado ya es negativo, ¿sí? Lo que está aquí será positivo. Bien, siguiente, esto salió de esta partícula. Ahora, este término, ¿de dónde sale? De esta partícula que carece de brazo de palanca. Y luego, este otro término sale ¿de dónde? De esta partícula. Y el otro sale de aquí, de esta partícula. Y el último salió de aquí. ¿Sí? Bien. Ya está sustituido con sus distancias, etcétera. Ejecutamos operaciones. Vean que respecto a ID, o sea, en el punto B, resultó de 0.9375 kilogramo metro cuadrado. Revisemos cuánto nos dio el anterior. 1.87 kilogramo metro cuadrado. Este bajó a 0.9375. ¿Qué me está indicando? Que al cambiar la referencia, el momento de inercia cambia, aumenta o disminuye. Contestado el inciso B. Luego cuando dice el inciso C, colocando la referencia en el centro, en este punto C. Nos vamos y observamos. Ya de acá para la primera partícula ya hay 0.5 negativo por 1 kilogramo. De acá para acá hay 0.25 al cuadrado por 1 kilogramo. Más, ahora ya nos vamos a, bueno, aquí no tiene distancia, dio 0. Nos vamos a la derecha, y hay 0.25 por 1 kilogramo. Seguimos a la derecha, con brazo de palanca 0.5, 1 kilogramo. Sumamos, y ahí está. 0.625. Todavía disminuyó. ¿Sí? 0.93 cuando estaba aquí. Cuando fue en el centro, vean. Y ahí está. Resuelto. Se está comprobando lo que efectivamente comentábamos al principio. Que depende cómo esté distribuida la masa, así es la cantidad de momento de inercia que está o que puede producir. Lo acabamos de comprobar. Si la masa está lejana de la referencia, mayor momento. Si está muy cercana, menor momento. Es decir, son las mismas partículas. ¿Pero qué cambió? Mi referencia. Si no hay duda, continúo.
Ingeniero, yo tengo una duda. Adelante, regreso a la gráfica. Sí, dime, adelante, te escucho. ¿La distancia se hace negativa como si fuera una recta numérica o sigue algún tipo de regla? No, así como la recta, que dices que de a la derecha sean positivas y a la izquierda negativas. Así es igual, ¿sí? Ah, ok, gracias. Así es. Bueno, muy bien. Y ya allí concluimos. Veamos ahora, dice, aplicando el teorema de los ejes paralelos, o también conocido como teorema de Steiner. Y ven, esta es la formulita que nos quedó, la que demostramos, donde partimos y donde también llegamos. Ese es el momento de inercia respecto a un centro de masa. Y el momento de inercia, masa la masa total, de distancia entre ejes, así como lo acabamos de hacer. Por ejemplo, aquí, IA, que fue el primerito, y C, o sea, dice la fórmula, es igual a IC, momento de inercia, ¿de dónde? Respecto al centro de masa. Es este. Más distancia, aquí está, en este caso, ¿por qué punto 5? Y aquí, ¿cuánto de masa vamos a tomar? Como dice aquí, masa total del sistema. Es decir, explico de dónde salen estos datos. Entonces tenemos, voy a hacer desde aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Masa total 5 kilogramos. Ahora, como las masas son igualitas, claro que si no lo supiéramos, tendríamos que calcularlo antes. Entonces sabemos que con respecto a esta referencia y tal, sale a lo que es la pregunta que me acaban de hacer. Respecto a esta, es un eje que yo pongo aquí, aquí van a ver momentos así. Y aquí van a ver momentos así. Bien. Bueno, pero desde luego que aquí como las distancias son al cuadrado, el signo negativo pues también allí ya no nos afecta. Bueno, todos vamos a estar de acuerdo que el centro de masa está aquí. ¿A dónde? A punto 25 de los extremos. Ahora sí, de los dos extremos. Ese es el dato que vamos a utilizar ahorita aquí. ¿Sí? Bueno, entonces IA es el momento de inercia total. El momento de inercia respecto al centroide, ¿cuál es? Cuando calculamos el último. Este es el momento de inercia respecto del centro de masa. ¿Cuánto nos dio? Punto 25. ¿Sí? Bien, ese es el que estamos usando aquí. Entonces es punto 625 más esto que tenemos aquí, a ver, déjame ver. Ajá. Ah, bueno, es que me da pues este es elevado al cuadrado, etcétera. De tal manera que, vean, punto 625 más 0.3125 debe coincidir. En este caso dice que es el momento respecto del punto B. Ah, bueno, este sería el respecto del punto A. Aquí está. Quiero sacar el momento respecto del punto A, es IC, ¿sí? Más, pero aquí hay una distancia. Para llegar a ¿cuánto hay? Punto 5. Para llegar a B, ¿cuánto hay? Punto 25. Entonces aquí yo debo tener exactamente el mismo valor que cuando lo hicimos por sumatoria y que por el teorema de ejes paralelos. Y vean, cuando calculamos respecto de A, que es el primerito, nos dio punto 187, creo que es, sí, punto 187, aquí cuánto tenemos, exactamente el mismo. Y respecto de B, me debe salir también utilizando el teorema de ejes paralelos. Este se repite. ¿Qué cambia?
la distancia nada más de la referencia de donde estamos sacando el momento de inercia. Tiene que coincidir, porque estamos probando lo que ya hicimos paso a paso, que fue el segundo aquí, el ID, 0.9375 kilogramos metro cuadrado, que fue lo que obtuvimos utilizando teorema de Steiner o de ejes paralelos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es precisamente comprobando numéricamente, y si yo puedo sacar o conocer este momento de inercia y puedo conocer esta distancia y esta, pues es mucho más fácil llegar a través del teorema de ejes paralelos. De lo contrario, tendríamos que estar trabajando como lo hicimos aquí, en el primero, repetir otra vez, mover el eje y hasta tener toros. Esto es, digamos, paso a paso, desglosado, y el otro, simplificado. Pero hay que saberlo aplicar, no confundirnos y que no falle ningún dato. Bien, si no hay duda, con esto queda demostrado el teorema de ejes paralelos también. Bien, veamos alguna situación un poco distinta. Aparte de partículas o cuerpos así, segmentos, pues tenemos ya algunos elementos estructurales, como son las barras esbeltas. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso de una barra esbelta. Dice, una barra esbelta es aquella que su longitud es mucho mayor que su ancho. Es decir, por ejemplo, si revisamos esta, lo vemos casi como una línea, que también a veces le llaman momento de inercia de líneas. Le llamemos entonces L, esa barra, la longitud de la barra, A, el área de sección transversal. O sea, aquí tendría un área muy pequeñita. Y M es su masa, la masa que contiene. Ahora, aquí hay que tener cuidado en esto. Dice, suponemos que A es constante a lo largo de la barra. Y el material es homogéneo. ¿Qué significa? Vamos a suponer que hago un corte aquí, el diámetro de la barra, de 1, por ejemplo. Cortamos más acá, de 2, de 3, y así, varias muestras. Y si encontramos que el diámetro de 1, de 2, de 3 son iguales, quiere decir que el área, como lo dice aquí, es constante. Quiere decir que está bien hechecita la barra. Vamos a poner una varilla que compramos, pero quiero saber si efectivamente, ¿qué hacemos? Sacamos muestras, medimos, y si toda está perfectamente con el mismo diámetro, entonces A es constante. Pues así, la elaboración de esa barra fue perfecta. La otra, el material es homogéneo. Vamos a suponer que quiero ver si esto es cierto. Vamos a suponer que corto una muestra de, no sé, 2 centímetros. Aquí. Una muestra de, no sé, de la misma, o de, bueno, sí, de la misma. A lo mejor 2 centímetros, que pueda hacer eso. Y por allí sacar varias muestras. Lo llevamos y lo pesamos. Si está exactamente el corte, tiene la misma longitud cada barrita, cada tramito de muestra, y a la hora de pesarlo, dan la misma cantidad, ¿qué me está reflejando ese experimento? Que el material es homogéneo, que no cambia. ¿Por qué? Porque muchas veces en las fábricas puede ser que metan un material bien, digamos, homogéneo, y en otra a lo mejor falló y metieron más cargado un elemento que otro, así como hacemos, por ejemplo, el concreto.
que a lo mejor el maestro, el que hizo la revoltura, se le pasó y metió menos cemento y entonces ya varió una parte del elemento que está colando. Bueno, eso es lo que pudiéramos suceder aquí. Bueno, pero dice que estamos suponiendo que todo está perfecto. Es homogéneo en su sección, homogéneo en su masa. Su densidad es la misma. Bajo esos criterios, ahora sí podemos aplicar las siguientes fórmulas. Si no, no lo vayan a hacer. Por ejemplo, consideremos un elemento diferencial de la barra de R y está a una distancia R del centro de masa, como se indica en esta figura que tenemos aquí, 5B. Aquí hay un punto, digamos, su centro. La masa del elemento es igual al producto de su volumen por su densidad, o sea, todos sabemos que aquí corto un tramito, un tramo, y así como había dicho, un tramo significa que tiene una longitud. La longitud por el área que me va a dar, volumen, o sea, longitud es de R, área es área, la longitud me va a dar volumen, pero volumen no es masa. Entonces, hay algo, lo que decía, la densidad según el material que tengo. ¿Sí? Entonces, por densidad, me va a dar entonces la cantidad de materia que hay o que contiene el elemento o la diferencial del elemento. Y entonces ya estamos hablando del diferencial de masa, pero de aquí salió. Ahora, sustituyendo esta expresión en la ecuación 2.1 se obtiene el momento de inercia de masa de la barra respecto a un eje perpendicular que pasa por su centro de masa. Por ejemplo, aquí medimos de acá para acá y de acá para acá. Sabemos que aquí está pasando un eje perpendicular. Esa es mi referencia. Ah, bien. Y es igual, ahí veíamos que había una R cuadrada diferencial de masa. Es lo que teníamos aquí. Aquí está, miren. Entonces, R cuadrada diferencial de masa. Bien. Ahora esto lo vamos sustituyendo. R cuadrada, pero no me interesa diferencial de masa. Lo sustituyo. ¿Por qué? Por lo que teníamos en su equivalencia aquí. Aquí está. En lugar de poner esto, pongo esto. Y ahí vamos. Ya lo sustituimos. De lo que se hizo, ¿qué términos son constantes? Ah, de la medición que hicimos resultó que quedamos en que el área de la sección es homogénea. Lo saco de la integral. ¿Qué otro quedó homogéneo? La densidad es la misma en todo el cuerpo. Lo saco de la integral. De tal manera que ya todo me quedó nada más R cuadrada diferencial de R. Ah, bien, pero ahora ¿de dónde a dónde varía R? Si nos vamos a la figura, ¿sí? Aquí está, desde acá para acá es R. Lo mismo será también para cubrir toda la longitud de la varilla. Y por eso decimos que es desde menos un medio de la longitud hasta un medio de la longitud. ¿Sí? Vamos a ver aquí para que a lo mejor está muy... Vamos a ver esto, vamos a ver si lo logro. Uy. Aquí está. A ver si logro. Uy. ¿Qué pasó?
De todo esto, vamos a ver, vamos a regresar. Aquí ya me descontrola un poquito, pero bueno. Aquí seguimos. Lo que quiero mostrarles es que vean lo que está muy pequeñito. Para que... me está descontrolando esto. No puedo. A ver si allí. Bueno, quería mostrar todo eso, que ustedes tuvieran la amplitud. Se va de... Vamos a ver si... No tengo otra opción más que la de aquí. A ver si así de... A ver, de aquí. Mejora un poquito. Vean aquí, desde menos un medio de L, aquí está, donde está el puntero, hasta un medio de L. ¿Para qué? Esa es su variación de la longitud total de la varilla. ¿Sí? Eso es lo que quería mostrarles, que lo vieran. Y bueno, aprovechando que ya está, sacamos ρA, que son constantes. Al integrar aquí la R, se vuelve R cúbica sobre 3, cuyos límites son los que acabo de señalar. Y seguimos aquí. Como sabemos que límite superior menos límite inferior, pero aquí en lugar de una resta, pues se volvió, ¿por qué? Porque este es un menos. Lo cual me dio un doceavo de ρA L cúbica. ¿Sí? Eso es el momento de inercia, pero vean, queda en función de ρA L. Ahí está ya los términos. Pero regresando otra vez, ¿pero la masa qué es? Como la masa de la barra es igual al producto de la densidad por su volumen. O sea, es esto. Y encontramos aquí términos. Está ρAL. Aquí está. Entonces, en lugar de escribir ρAL, mejor, eso lo puedo llamar M. ¿Sí? Aquí está. Un doceavo de ρAL cúbica es igual a un doceavo de ρA. Aquí ya se separó. Pero esto, en lugar de llamarle ρAL, mejor yo le llamo masa. ¿Está? Y esto es lo que van a encontrar en los libros. ¿Cuál es el momento de inercia de una barra delgada? Cuando la referencia de donde estamos sacando el momento de inercia pase por su centro de masa de la barra. Esta va a ser su formulita. Pero bueno, lo que nos interesa es que entendamos de dónde sale y lo sepamos utilizar, porque luego no es lo mismo calcular el momento de inercia como lo vimos en las partículas. Cuando el eje se pasó en uno de los extremos, era una cantidad de momento. Cuando se movió una distancia, cambió la cantidad de momento. Cuando se llevó al centro de todas las masas, dio el menor momento. Lo mismo va a suceder aquí. Entonces, no es lo mismo que mi referencia sea al centro del cuerpo, a un extremo. ¿Sí? Entonces, queda aclarado eso para que no vayan a usar de manera incorrecta las fórmulas que van quedando ya en tabla. Bien, un ejemplo, 2,2 le estamos llamando. Ahora vamos a combinar dos barras esbeltas homogéneas de longitud L y masa M. Están soldadas entre sí, formando un cuerpo L, como está aquí en la figura 2,6. Determinar el momento de inercia de masa del cuerpo respecto al eje L0. Vean la referencia a que decía hace un momento. Está en este extremo, que pasa por el punto O. El eje L es perpendicular a la barra. Además, debe ser totalmente perpendicular. Esa es la referencia. Ahora vean, aquí hay una barra cuya longitud es L y el otro tramo también es longitud L.
y es como dice allí, en forma de L mayúscula. Entonces aquí hay 90 grados entre estos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir uno de los dos tramos. Agarramos esta, pero nos conviene, en lugar de verlo así, como en tercera dimensión, lo llevemos a un plano. ¿Para qué? Para elegir bien las literales que vamos a usar. Tal como lo hicimos en el ejercicio anterior, elegimos una diferencial de longitud. Y todos sabemos que esa diferencial de longitud tiene una diferencial de masa. Bien. Que está localizado respecto a, mi referencia es O. Bueno, de acá para acá hay una distancia que por el momento le vamos a llamar X. ¿Sí? Bien. Se me olvidaba. Cuando ya tenemos más de un cuerpo, lo mejor es darle un nombre. Por ejemplo, aquí le estamos llamando el elemento 1, por eso aparece este 1, este que estoy señalando. A este entonces le estamos llamando elemento 2. Aclaro eso para que de dónde o por qué se puso ese numerito. Es darle nombre. O le pueden decir A y B y C si hubiera más. Regreso a lo que estaba exponiendo. Elegir elemento a una distancia X. Está vertical, le podemos llamar distancia Y. Y R, ¿qué va a suceder? Que tiene una longitud L más otra distancia Y para llegar aquí a donde está el tramito diferencial de Y. Todo eso vamos observando desde antes. Bueno, entonces seguimos. Procedimiento. Usando el mismo procedimiento de integración aplicado para una sola barra, se puede determinar el momento de inercia de masa de cada barra respecto a LO y sumarlos. Eso es lo que vamos a hacer. Momento de inercia respecto al punto O del primer elemento es igual a R cuadrada diferencial de masa. Y ya quedamos pues de que cuando es barra es igual a ρ a X cuadrada diferencial de área. ¿Sí? En este caso, ρA era entonces con una distancia X nos daba volumen. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, AX cuadrada, ¿qué es? Volumen. Y ρ, la densidad. Entonces estamos sustituyendo aquí y ya dejamos una diferencial de longitud, nada más. ¿Sí? Es decir, es lo que teníamos aquí al principio, aquí, esto, nada más aquí ya le estamos, como decía yo, aquí ya le estamos llamando distancia X, esta de aquí, ¿sí? En lugar de la R que teníamos al principio. Bueno, entonces esto me está llevando pues aquí, estamos haciendo exactamente lo que se hizo en la barra 1, en la barra del elemento de una sola barra. Y nos quedó que, pero aquí de dónde a dónde estamos variando, aquí está. Ahora lo estamos haciendo de 0 a 1. Regreso aquí. Aquí, eso. Aquí está mi referencia. Mi referencia ahora es de aquí hasta aquí. Entonces, por eso x1 es 0 y x final es x. Y por eso la integral está quedando de 0 a 1. ¿Sí? A diferencia del anterior, que era de
negativo y positivo, porque estaba pasando aquí la L. Eso me hizo cambiar esto. Rho x cuadrada diferencial de x. Integramos porque Rho es constante, A es constante, ¿sí? Y aquí tenemos que esta x se vuelve x cúbica sobre 3. Y esto es L, de 0 a L. Entonces aquí está L cúbica. ¿Sí? ¿Qué cambió? Rho a L cúbica. Son las mismas que encontramos cuando se trataba de lo anterior. Bueno, aquí quedó. Aquí está, miren, un doceavo de ml cuadrada. Resulta que ahora no es un doceavo, es un tercio. ¿Sí? Un tercio de ml cuadrada. Ese es un momento de inercia del primer elemento. ¿Por qué un tercio? ¿Por qué será mayor un doceavo que un tercio? Obviamente que es mayor, es decir, no es lo mismo dividir entre 12 que dividir entre 3. ¿Sí? Al dividir entre 3 quiere decir que el momento de inercia es mayor. ¿Por qué es mayor y no el de un doceavo? Porque ahora mi referencia está movida hasta aquí. Esa es la diferencia en cuanto al ejercicio al primer ejercicio. ¿De acuerdo? Bien. Allí queda entonces el del primer elemento. Bien, ahora, la masa del elemento de la barra 2 de longitud de Y, figura B, es de M, que es igual a ρ por A diferencial de longitud. Eso me da masa. Se observa entonces que la distancia perpendicular de LO al elemento es R. Esta L es la longitud de la barra 1, más Y cuadrada era la que señalaba allí, que era llegar hasta donde estaba la pequeña diferencial de área. Regresemos. Era esto. O sea, para que yo llegue hasta aquí, tengo una L, aquí tengo una Y. Es lo que acabamos de colocar aquí. Y cuadrada y L cuadrada. Por tanto, el momento de inercia de masa de la barra 2 respecto a LO es, el momento de inercia de la barra 2 es igual a R cuadrada diferencial de masa. Esto es igual a ρ A, pero ahora la distancia, la R, es L cuadrada más Y cuadrada por Pitágoras, diferencial de Y. ¿Sí? Bien. Entonces aquí ρ A, que es una constante. Vamos. De allí, L pues es una constante, pero Y se integra. Y ejecutando esta de 0 a L, vamos a llegar que el momento de inercia de la barra 2 es 4/3 de ρ a L cúbica. Vean, muy diferente a la de la barra 1. 4/3 es mucho mayor que un tercio. ¿Sí? Esto lo convierte en ml, ya vimos cómo. Debe estar ya al final. De tal manera que pasándolo a masa, 4/3 de ml cuadrada. De tal manera que el momento de inercia de todas las dos barras es la suma del momento de inercia de la barra 1 más momento de masa de la barra 2, que sumados resultaron de 5/3 de masa L cuadrada. Esto ya no lo van a encontrar en tablita. Esto se tiene que calcular, ¿sí?, cuando se les presente un caso como este. En tabla nada más encontramos de un elemento, pero no de una combinación. Entonces, lo que hacemos es usar, sí, el momento de inercia de cada
elemento y finalmente sumarlos. ¿Sí? Bien, con eso entonces queda resuelto el ejercicio 2, que fue esto. Finalmente aquí, este es su valor. Esto más adelante sin duda es muy importante para el diseño, así como en las estructuras de elementos, para también de algunos sistemas de máquinas o algunas estructuras que se vayan a instalar en edificios, empresas, por ejemplo, o en algún, allí entra todo este cálculo para poder diseñar adecuadamente los elementos que el ingeniero civil tiene que construir para soportar elementos muchas veces que son móviles. Y entonces se deben quedar plenamente seguros, porque no es lo mismo un cuerpo en estado estático que en estado dinámico. En estado dinámico es sumamente destructivo. Es como si estuviéramos construyendo cuando la Tierra se está moviendo. Sabemos cómo sentimos cuando entra actúa pues un sismo sobre las estructuras. Si no están diseñadas para soportar eso, inmediatamente destruye. ¿De acuerdo? Así también puede ser el efecto de una maquinaria, no sé, un dispositivo que va a someter a fuerzas muy grandes los elementos que diseñamos. Entonces, por ello, muy importante saber calcular el momento de masa, de inercia de cuerpos. Bien, con esto voy a concluir el día de hoy. Para que no sea muy pesado, avanzamos un tanto bastante bien. Y me regreso con ustedes. Bueno, aquí yo los vuelvo a ver. Si no hay comentarios, jóvenes, entonces nos vemos la siguiente clase que miércoles creo que es, jueves, no sé, bueno, no recuerdo ahorita bien. Y el lunes, así como quedamos, por si no estaban conectados todos, El lunes, Inge, disculpe, sería ¿sí? en la hora de la clase, ¿verdad? A la hora de la clase, sí, así es. ¿Y cómo es? Conectándonos. No sé si ya llevaron clases conmigo, es en estática, igualito. Sí. Conectamos, Okay. trabajamos y después yo estoy conectado con ustedes por dudas y seguimiento. Me envían al concluir, etcétera, ¿no? Ya el procedimiento lo conocen. Bueno, jóvenes, fue un gusto haber compartido con ustedes y seguimos la siguiente. ¿De acuerdo? Ahí voy a subir una tareita, la última. Por ahí unos ejercicios de movimiento en coordenadas cilíndricas, que es lo que creo que me hace falta. Pero espero que de hoy a mañana ya lo tengan y son poquititos. ¿Para qué? Para que en el examen, si sale alguno por ahí de ellos, lo pueden resolver fácilmente. Muy bien, voy a dejar también que tenemos la grabación. ¿Sí? Ingeniero, una compañera mía se comunicó conmigo para decir que se le fue el internet. Ajá, sí. Continuar. Ah, bueno, ¿quién es ella? Se llama Gloria Estefanía. Ah, bueno, Gloria Estefanía, por si no aparezco ahorita en la lista que pasé. Bueno, sí, gracias. Muy bien, jóvenes, pues seguimos. Siguiente sesión. Que tengan excelente, pues ya noche. Y cuídense mucho. Gracias, ingeniero, igualmente. Igualmente, Inge. Hasta luego, ingeniero, cuídese. Hasta luego, Inge. Cuídese.